la carta de Santiago en el capítulo 1, carta de Santiago, capítulo 1. Vamos hoy día a comenzar a explorar parte de lo que escribe Santiago, el autor de esta carta. Él es ya llamémosle para comprender mejor, un medio hermano de Jesús. No es Santiago el apóstol, ¿ya? Esta es la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 4. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 4. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Se lo comparto de otra traducción. Dice: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Dice esta traducción, que habría que leer también el versículo 3 para comprender mejor cómo se traduce acá. Dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Cuando llegamos al Señor, nosotros comenzamos a ser una nueva criatura. La Biblia habla tal cual como Jesús se lo explicó a Nicodemo. Cuando Nicodemo va de noche a hacerle la pregunta al Señor, Jesús le habló de un nuevo nacimiento. Nicodemo no lo entendió. Dijo: ¿cómo yo, siendo viejo, podré regresar, podré volver al vientre de mi madre? Jesús le estaba hablando de algo espiritual y Nicodemo lo estaba interpretando de forma física, racional. Ahora, como comenzamos nosotros a ser nuevas criaturas, un nuevo nacimiento, no es para quedar estancados, estabilizados en un punto, sino que el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que usted y yo vayamos creciendo. Tal cual como lo dice la palabra del Señor en el versículo 6 del primer capítulo de Filipenses. ¿Se acuerda cómo dice la palabra del Señor ahí? Dice que el que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? El que comenzó la buena obra, dice la palabra, que la perfeccionará. ¿De qué le habla eso? De un avance, de un camino, de un trayecto, de un crecimiento. Dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y sabe que es interesante poder observar que a través de la Escritura usted se puede dar cuenta que el crecimiento físico es distinto al crecimiento espiritual. Porque el crecimiento espiritual depende mucho de nosotros, no solamente del Señor. Si no, revise la primera carta que se escribe a los Corintios, que a todo esto la primera carta que nosotros conocemos de los Corintios, en realidad se dice que es la segunda. Que la primera carta no la han encontrado, no se encontró. O sea, la primera carta a los Corintios es la segunda. Y la segunda es la tercera. No sé si me di a entender. Entonces, pero la primera carta a los Corintios, Pablo les llama la atención a la iglesia, porque dice que no les pudo hablar como a espirituales, sino como a niños, como a bebés. ¿Por qué? Porque no tenían un grado de madurez, de crecimiento. Y si usted ve la carta a los hebreos,
que se desconoce el autor de esa carta, no se sabe quién es, y como dijeron algunos estudiosos, solo Dios sabe quién escribió esa carta a los hebreos. Si usted ve la carta a los hebreos también le habla a una iglesia inmadura, porque el autor de esa carta dice que ellos ya debían haber sido maestros. Imagínense. O sea, haber estado en otra estatura espiritual. Y dice que tiene que hablarles los primeros rudimientos de la fe. Es como retroceder, volver atrás. No estaban en el punto donde debían estar. La pregunta que surge hoy para nosotros, ¿estaremos nosotros en el nivel, en la instancia de crecimiento que Dios quiere que estemos? ¿Estaremos nosotros en el nivel que el Señor quiere que hoy día estemos? Ahora, usted podrá decir, bueno, me gustaría saber en qué nivel de madurez estoy espiritual. Y la propia Escritura nos da a conocer algunas luces, la claridad para saber en qué instancia estamos. Porque Pablo ahí en esa primera carta que le decía a los Corintios le dice, ellos estaban en pleito, en disensiones, en cuestiones carnales. Entonces ahí tiene usted una muestra clara para saber si se estaba creciendo o no se estaba creciendo. La voluntad del Señor es que nosotros vayamos creciendo, avanzando como hijos del Señor. La Biblia, como les decía, nos garantiza y nos dice que Él comenzó una obra. ¿Usted cree que el Señor comenzó una obra en su vida? Usted es testigo y puede dar ese testimonio, decir, sí, yo creo que el Señor comenzó, porque no soy el mismo que era. Hoy día soy diferente, usted ni sabe cómo yo era, pero yo veo cómo el Señor ha ido trabajando en mi vida, en mi corazón. Antes reaccionaba de tal forma, hoy día reacciono de una forma distinta, porque veo que el Señor está trabajando en mi vida. Él está perfeccionando esa obra. ¿Cuál es el modelo? La estatura, aquella que dice la Escritura, la estatura de un varón perfecto, Cristo. Ahí tenemos que nosotros mirar, apuntar en ese molde, tenemos que medirnos. ¿Cuánto nos estamos pareciendo a Cristo? La Biblia nos enseña cómo es Cristo. Fíjese que una característica que la propia Escritura dice y destaca de Jesús, dentro de muchas, dice que Él fue obediente. Entonces, cuando nosotros estamos siendo obedientes al Señor, nosotros nos estamos pareciendo a Cristo. Cuando nosotros estamos amando a nuestros enemigos, nosotros nos estamos pareciendo a Cristo. ¿Ve? Y si no lo estamos haciendo, entonces quiere decir que probablemente en algún punto nos estacionamos. ¿Sabe? Dios no improvisa nada. A diferencia de nosotros, los seres humanos, Dios no improvisa nada. Yo creo que antes que nosotros naciéramos, el Señor ya tenía un plan perfecto, ideado para nosotros, antes que naciéramos. Que la familia donde nosotros llegamos fue una familia asignada por Dios. Dios nos puso en esa familia. Cosa que a veces nos cuesta entender. Que por qué el Señor nos puso en cierto lugar, con ciertas personas, no nos puso en otro escenario, pero que el Señor nos puso ahí para que nosotros fuéramos de bendición en ese lugar. Para que nosotros fuéramos luz en ese lugar. Y nos cuesta comprender eso a veces. Y hay personas que se demoran años en poder rendir esa área de la vida y dejar casi de pelear con Dios. ¿Por qué de ciertas cosas? Porque el Señor los puso en cierto lugar, en ciertas circunstancias. ¿Ve? Pero el Señor tiene un plan perfecto. Por eso que el salmista escribió ahí en el Salmo 139, dice, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Entonces el Señor, antes que nosotros naciéramos, tenía un plan. Tenía un propósito con nosotros,
Usted no nació en el año que nació producto de un accidente. Usted nació en el año que nació. ¿Dónde nació? En la familia que nació por una determinación de Dios. Dios le puso ahí. Haya sido como haya sido la circunstancia, Dios le puso ahí para que usted sea y yo seamos medios de bendición, agentes de cambio en nuestra familia. Y nótese que hay gente que ha nacido en situaciones bien complicadas, difíciles, adversas. Hay gente que no nació en medio del seno de un hogar donde estuviese papá y mamá esperando a esta criatura. Hay gente que nació como un individuo no grato, no esperado, como un accidente. Y eso ha marcado sus vidas, porque dicen a veces fue un accidente. Se nos fue, pero nacieron. Ya han tenido, yo conozco, por lo menos un caso, que han tenido que hasta una edad ya madura, tener que enfrentar y confrontar esas cosas delante del Señor, del porqué de eso. Y solamente en la presencia del Señor ellos han comprendido que el Señor los hizo nacer, que el Señor los envió. Y sabe, conociendo una situación que yo la sé, sabe, han sido medio de bendición para toda una familia. Es que nacimos con un propósito. Pero sabe, cada uno de nosotros representa un plan de Dios, algo Dios quiere hacer con nosotros. Pero aquí hay algo importante, porque además hay que decir que se habla de la voluntad de Dios, la voluntad permisiva de Dios, y se habla de la voluntad perfecta de Dios. Son dos cosas que parecieran iguales. La voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Solamente en la voluntad perfecta de Dios nosotros vamos a encontrar cuál es ese propósito por el cual Dios permitió que naciéramos. Y eso significa, como les digo, dejar de pelear con Dios por cosas que no se dieron de otra forma. Dejar de pelear con Dios si tuve o no tuve un papá, si tuve o no tuve una mamá. Significa, Señor, decirle al Señor, Señor, yo sé que si vivo es por tu voluntad. Yo sé que si hoy día existo es porque tú permitiste que naciera. Yo sé, Señor, que si yo hoy día existo y tú has permitido que yo te conozca, me acerque a ti, es porque tú tienes un plan para mí. Hay una canción que cantan los niños. Muchas veces la cantamos con algunos niños en escuelitas que dice, Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un plan para mí. Y sabe que Dios no hace cosas a medias. Dios está interesado en que esa obra que ya comenzó en nosotros el día que recibimos a Jesucristo, ahí comenzamos, fuimos nueva criatura. Comenzamos a tener nuevas experiencias, a ver las cosas diferentes, comenzamos a acercarnos a Dios a través de su palabra, a través de oración. El Señor quiere que en nosotros se vaya perfeccionando esa obra. Dice la Escritura, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Mire, todo apunta a donde mismo. ¿Sabe lo que está hablando acá? Es integridad. Dios quiere que nosotros seamos personas íntegras. Y dice, sin que os falte cosa alguna. Aquí tenemos dos opciones. Usted puede esperar en la comodidad de su hogar o esperar donde usted esté, así como quien dice, de brazos cruzados. Bueno, que el Señor complete lo que Él quiere hacer. ¿No es cierto? Pero fíjese que ninguno de los grandes hombres de la Escritura, ni Jesucristo, ninguna de las grandes mujeres de la Escritura esperaron que Dios hiciera todo el trabajo. Esperaron así nada más, bueno, que el Señor haga la obra completa. Todos pusieron de su parte, todos hicieron lo que ellos podían hacer, todos se esforzaron para que el Señor completara la obra, para que el Señor cumpliera el propósito.
No es coincidencia que usted se encuentre con grandes hombres y mujeres de la Escritura, que cuando el Señor los llama, ellos se encontraran incapacitados. Fíjese, si no es coincidencia. Usted ve a un Moisés, usted ve a un Gedeón, entre otros, a un Jeremías, a un Isaías. Todos miraron su situación, todos miraron sus circunstancias, todos miraron donde ellos estaban, pero el Señor no solamente conoce nuestro presente, el Señor conoce nuestro mañana y el Señor sabe hasta dónde nosotros podemos llegar en las manos de Él, pero en las manos de Él. O sea, cuando el Señor llama a todos estos hombres o a las mujeres que quedaron también en la historia bíblica, ¿sabe? El Señor no solamente estaba mirando ese momento, sino que Dios que los creó estaban viendo lo que ellos podían llegar a hacer en sus manos. Y ahí está uno de nuestros errores, porque ninguno de nosotros puede cumplir el propósito por el cual nos diseñó solamente en nuestra fuerza. Es imposible. Ninguno de nosotros puede con sus capacidades, que son capacidades que Dios mismo puso, pero solos no podemos. Podemos solamente cuando nosotros rendimos realmente nuestra vida al Señor y nosotros nos acogemos, nos ponemos bajo esa voluntad perfecta de Dios. Y usted puede decir, ¿cómo puedo saber? Dígame, ¿cómo puedo saber si estoy viviendo en la voluntad de Dios? Me interesa eso. Porque se ha fijado que hay gente a veces que dice, o nosotros mismos hemos dicho, ¿sabe? Quiero hacer las cosas en la voluntad de Dios. ¿Ha escuchado usted? Me gustaría hacer las cosas en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? O gente que a veces dice, estoy esperando en la voluntad de Dios. Este versículo que hemos leído nos habla de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios es que nosotros lleguemos a ser perfectos y cabales sin que nos falte nada. ¿Sabe de qué nos habla eso también? Eso nos habla de capacitación. Dios a quienes llama, los prepara. Dios a los que llama, los capacita. Pero es importante que usted y yo rindamos nuestra vida al Señor. ¿Cómo puedo saber si estoy con mi vida rendida a Dios? ¿Cómo puedo saber si estoy viviendo en la voluntad del Señor? En la Biblia. Si usted y yo estamos viviendo realmente de acuerdo a lo que dice la Escritura, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, nosotros podemos decir, ¿sabe qué? Estoy viviendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo lo que el Señor dice que tengo que hacer. Estoy viviendo de la forma, de la manera como Dios dice que tengo que vivir. Estoy tomando las decisiones no de acuerdo a lo que me dice el mundo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Porque el mundo tiene también consejeros. Está hoy día la sabiduría del mundo. Si quiere experimentarlo, lleve a algunos de sus hijos a un psicólogo hoy. ¿Cuáles van a ser los consejos del psicólogo? Muchas de esas personas no creen en Dios, no se rigen por los principios de Dios. Entonces le van a dar consejos de acuerdo a la sabiduría del mundo. Que la sabiduría del mundo, dice la palabra, que es animal, diabólica. La sabiduría de Dios es más alta, es más grande, más excelsa. Pero no toda la gente está dispuesta hoy día a buscar esa voluntad del Señor. No toda la gente hoy día está dispuesta a querer vivir en la voluntad del Señor. Yo le ponía ese ejemplo para que usted comprenda mejor, para que comprendamos mejor de cómo funciona hoy día la sociedad. La sociedad tiene sus conceptos. La sociedad tiene sus principios, medio torcido incluso hoy día, relativo, pero algo hay. Pero saben, muchas de esas cosas no tienen que ver con lo que Dios ha enseñado. El mundo dice el que la hace, la paga, por ejemplo. Sin embargo, el Señor nos enseña y nos dice, a nadie paguéis mal por mal. Entonces, ¿cómo puedo saber que ha ido cambiando? ¿Cómo puedo saber que la obra de Dios se ha estado
perfeccionando. Ahí tiene usted una muestra. Si tenemos un corazón perdonador. Fíjese que el mundo hoy día, una de las enfermedades o las enfermedades más comunes que se están dando hoy día en la sociedad tienen que ver con las enfermedades de la mente. En una sociedad convulsionada, en una sociedad cargada, a veces de amargura, de rencor, y se le da lugar a eso. Sin embargo, la Biblia nos dice, cuando estéis orando, perdonad a los hombres sus ofensas. Entonces, ¿cómo puedo saber que se está perfeccionando esa obra en mi vida? ¿Sabe cómo va a saberlo? ¿Cómo podemos comprobarlo? Es que yo estoy perdonando. Que yo no estoy enojando en mi vida rencor ni amargura. Aunque me hayan pasado a llevar, aunque haya sido injusto, pero yo sé que mi Dios es el Dios que me dará la victoria. Yo sé que mi Dios, Él va a hacer la justicia, Él pelea por mí. Entonces dejo eso en las manos de Dios. Dejo lugar a que Dios ordene esos asuntos porque Él lo va a hacer perfecto. ¿Ve? Son algunas señales, algunas muestras de que estamos creciendo, de que estamos avanzando en la obra del Señor. Pero una parte de esto también depende de nosotros. Una parte de esto también tiene que ver con nosotros. Una parte de esto tiene que ver con cuánto de esto, con cuánto yo me comprometo con la obra del Señor, con el plan de Dios. Y eso sabe que no está sujeto necesariamente a una edad. Porque alguien puede decir, bueno, yo ya no soy joven, ¿qué voy a poder dar ahora? No tiene que ver con eso. Hoy día hablaba con alguien y me decía de una situación que tuvo que vivir, enfrentar. Y ahora se viene acercando recién al Señor después de haber vivido una situación de alejamiento. Dijo, yo tomé mis decisiones, me alejé de Dios, me equivoqué. Eso decía. Y le podíamos decir mientras hablábamos que Dios no está tan interesado en nuestro pasado. Dios está más interesado en nuestro presente. Porque si hoy día hacemos las cosas de la mano de Dios, si hoy día las decisiones las tomamos buscando la voluntad de Dios, sabe que eso le garantiza a usted bendición el día de mañana. Eso le garantiza a usted el día de mañana que, sabe, las cosas van a salir bien, aunque hoy día se convulsionen. Porque alguien puede decir, bueno, pero hacer la voluntad de Dios hoy día en mi hogar me puede traer problemas. Es que no hacerlo, ¿sabes? Le va a traer más problemas el día de mañana. Yo me recuerdo que conocimos a una persona, a una mujer, que en una oportunidad un hombre italiano, creo, le dio un consejo por sus hijos. Ella le dijo, mejor que sus hijos lloren hoy, que usted llore mañana. Eso fue lo que le dijo, un consejo sabio. Mejor que sus hijos pequeños, mejor que sus hijos lloren hoy, que usted llore mañana. ¿Ve? El Señor ya estuvo en nuestro futuro. El Señor sabe hasta dónde nosotros podemos llegar en sus manos. El Señor sabe lo que nosotros podemos hacer en sus manos. Y tenemos que comprometernos con el Señor de modo que nosotros podamos ver que esa obra que un día el Señor comenzó se vaya perfeccionando. Eso tiene que ver con no ser conformista, con no decir, bueno, yo estoy yendo a la iglesia, sí, pero ¿qué plan tiene Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué fue lo que Dios un día diseñó? ¿Cuáles son los planes de Dios? Porque usted puede decir, sí, tengo mis planes, sí, tengo sueños, tengo deseos de lo que me gustaría que Dios hiciera, de lo que me gustaría hacer en mi vida. Pero sabe que los planes del Señor son mucho mejores que los planes nuestros. Porque nuestra existencia, y recuérdelo, nuestra existencia responde a Dios. Dios permitió que nosotros naciéramos. Dios permitió que usted llegara a la familia que llegó. Eso fue voluntad de Dios.
Pero hoy día que hemos conocido al Señor, nosotros tenemos que buscar en el Señor, no afuera del Señor, cuáles son los planes que el Señor tiene. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? No importa tanto hoy día para eso el ayer, sino que importa el hoy. Señor, quiero que me revele, quiero que me dirija. Señor, un día tú diseñaste mi vida en el cielo. Yo quiero hoy día caminar, transitar en tu voluntad, hacer tu voluntad, vivir en tu voluntad, que en mi hogar se pueda desarrollar tu voluntad, porque sé que tu voluntad me va a reportar bendición. Bendición para mi familia, bendición, incluso una bendición que trasciende las generaciones. Una bendición que va a llegar no solamente a sus hijos, sino que trasciende las generaciones cuando hay una persona que busca hacer la voluntad de Dios. Hay muchos jóvenes que hoy día se encuentran en esa disyuntiva, especialmente a los que tienen que decidir qué estudiar. ¿Sabe? Pero más importante que eso, que es bueno estudiar porque abre puertas, pero más importante que eso es buscar el plan de Dios para nuestras vidas. Y que si elegimos tal o cual carrera, si lo decidimos en la voluntad del Señor, eso el día de mañana va a seguir siendo de bendición. Si el Señor permite llegar a tal o cual lugar, tal o cual fuente de trabajo, en ese lugar vamos a ser de bendición porque nos movimos en la voluntad del Señor, porque buscamos su voluntad y que es importante. Recuerde, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que seamos perfectos y cabales, íntegros. Luego, en los versículos que siguen, se nos va a abrir más todavía el escenario para comprender lo que el Señor nos está enseñando. Que esto, si estamos creciendo, si estamos madurando, si estamos avanzando, es medible. No es algo que queda así como, bueno, no sé, es medible y lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras. Póngase de pie, por favor. Padre amado, te damos gracias por esta tu palabra, Dios. La hemos compartido, Señor, y tu palabra siempre nos muestra cuál es tu voluntad, cuáles son tus planes. Señor, tu voluntad es que nosotros lleguemos a ser íntegros, completos y cabales. Es tu voluntad, preparados, Señor, como también nos enseña tu palabra, para toda buena obra. Señor, ya hemos comenzado a transitar este camino. Señor, que podamos tener la humildad de dejarnos moldear por tus manos. Señor, de dejarnos moldear por tus manos. De humillarnos, Señor, bajo tu poderosa mano, Dios, para tomar decisiones que algunas quizás, Señor, no resultarán en el momento convenientes, aparentemente. Pero el día de mañana, Señor, veremos tu bendición en aquellas cosas, porque tú, Señor, siempre que nos hablas es por nuestro bien, es para que seamos bendecidos, no solamente nosotros, sino que también, Señor, nuestras familias, nuestros seres amados, Señor, y otras personas que tú pones cerca. Padre, yo te pido en esta hora de una forma especial, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que podamos, Señor, nosotros rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón y que nuestra familia, Señor, no solamente nosotros, sino que nuestra familia vean, Señor, tu poderosa mano moverse. Señor, te lo pido, glorioso Espíritu Santo, en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.